Vamos a ver qué onda con este vídeo. No creo saber quién es. ¡Un enmascarado! Últimamente, Disney no ha venido haciendo bien las cosas por enfocarse Había más en su argentinos, marketing activista panfletario que en la calidad de las historias que quiere contar. Y eso no solo se nota en sus producciones de live action, sino también en las animadas, donde solían ser la realeza a nivel mundial. No podéis hacerme llorar. Y un Pero es de sector DreamWorks, no era Disney. Es de DreamWorks, no de Disney. que deja aún más en evidencia este aspecto es el de los villanos, donde crearon a lo mejor de lo peor como villanos clásicos en su época, por ejemplo la bruja de Blancanieves, Maléfica, la madrastra de Cenicienta, para luego redoblar la apuesta y en la época del Renacimiento, en los 90, darnos villanos trágicos como Frollo del Jorobado de Notre Dame, ¡Eres un monstruo! a Scar del Rey León y para Sí, finalizar Scar esta Banco. época, a Clayton de Tarzán. Eres un enfermo, Ese también. amigo. Con estos últimos ocurría algo que se llama la ironía dramática. Este recurso narrativo se utiliza para crear tensión y suspenso en la trama, porque a la audiencia se le revelaba el nivel de amenaza y maldad que poseían estos villanos, pero a los personajes aún no. Ellos seguían creyendo que eran individuos buenos o neutros. Y esto lo volvía espectacular porque traía varios efectos como un sentido de anticipación. No sé si poner como que en el Rey León todos los personajes tenían como que Scar era el bueno. Yo siento que Scar, todos, el único que realmente no tenía, o sea, no magnificaba la maldad del PJ era así. Para el resto, todo el mundo sabía que Scar era un sorete. Para las personas que están Con este capaz sí podría ser más. estamos viendo así, estas películas con porque no Clayton. sabíamos en qué momento iba a caer la gran revelación, ni qué daño iban a hacer, ni cómo iban a reaccionar los personajes dentro de la historia cuando descubran la verdad. Y cuando esto finalmente sucedía y se revelaba la verdadera naturaleza del villano, generaba esta reacción emocional fuerte desde los personajes hasta los espectadores, haciendo que empaticemos con ellos a grandes niveles. Y vaya que Disney supo muy bien cómo crear estas tensiones dramáticas para darnos historias y villanos memorables justamente Memorable. de los 90. Pero entrando a los 2000 se preguntarían, ¿y qué tal si ahora no solo los personajes no sospechan sobre la verdadera naturaleza de los villanos, sino que también se lo hacemos a la audiencia? Y es así que viendo la efectividad que tuvo Creo que la muerte de Clayton es la más XD, o sea, XD en el sentido de la más, no sé si fuerte, pero de los tres me parece la más fuerte, boludo. Porque literalmente lo ves como, ves la sombra del chabón colgado, muerto. O sea, me parece fuerte. Corte Scar, ves así como que supuestamente lo están matando las hienas, pero no es tampoco tan... Y otro chabón, la verdad que ni me acuerdo cómo se muere. en Toy Story 2 el oloroso Pete como villano, Puedo conseguirles un papel en Toy Story 3. Me había olvidado de eso. crearían sus primeros villanos de giros argumentales como John Silver y el comandante Rourke. Y ustedes se preguntarán, ¿y quiénes son esos? Pues son los villanos de las películas más No, John Silver como tal no es el villano de la película. John Silver es más un antagonista, me atrevería a decir. Es un antagonista, no un villano. Porque el chabón es malo, pero después se vuelve bueno de alguna forma. O sea, es como que no es malo, sino que simplemente tiene como problemas de personalidad, me atrevería a decir. Porque realmente el villano no es este chabón, es el otro pulpo. infravaloradas El pulpo, la cucaracha rancia esa. de Disney. Y estamos hablando del planeta del tesoro y Atlantis, el imperio perdido. En el caso de John Silver, es un ejemplo de un villano con un giro argumental que inicialmente se presenta como un mentor y figura paternal Para mí es antagonista, no villano. Para mí este chabón es antagonista, no villano. para No es el lo mismo. joven Jim Hawkins. Su relación Es corte Vegeta, boludo. Corte Vegeta en Dragon Ball. O sea, es un chabón que en un principio es malo, pero después se vuelve bueno. Es un antagonista. con Jim es cálida y cercana. Sin embargo, a medida que avanza la trama, Silver revela su verdadera intención de encontrar el tesoro y traicionar a Jim. Y este cambio en su comportamiento y motivaciones es un giro argumental que sorprende absolutamente a cualquiera, dejándote ese sabor a traición cuando recién la viste. Pasando al comandante Rourke, si bien Para mí, en ese sentido, en esa no estoy de acuerdo con este chabón. Para mí, el comandante Silver, el capitán Silver es. O sea, justamente vos al principio ya. Yo por lo menos, toda la vida que viví el planeta del tesoro, en un principio te das cuenta que el chabón es malo, pero después tiene una vuelta de tuerca que se vuelve bueno, porque después se termina volviendo bueno el chabón. O sea, no le veo. O sea, ahí siento que es al revés. Siento que es más parecido a Vegeta que un villano el chabón. En ese caso, este tipo, bien del de Atlantis, ese sí que parece ser bueno al principio, después se vuelve malo. Después sí se convierte en el villano.
No tiene un giro argumental tan marcado como John Silver porque su villanía se va revelando gradualmente a lo largo de la película. Al principio sí es el líder respetado de la expedición, pero a medida que avanza la historia se convierte en un villano dispuesto a usar la fuerza y la traición para obtener las ganancias personales que quiere sacar. Pero ya nos daba a ver la intención que tenía Disney con justamente construir estos villanos de giros argumentales. Porque nosotros como audiencia experimentamos los cambios en las motivaciones y comportamientos que van pasando estos villanos a lo largo de la trama, lo que los convierte en personajes más complejos y desarrollados, añadiendo profundidad a la narrativa y a las interacciones entre los personajes. Y sobre todo, le volaron la cabeza a quienes vieron estas películas. Yo sinceramente en el caso del chaboncito este de Atlantis no le veo mucho progreso, porque no es más que un mercenario, simple y llanamente. No tiene absolutamente ningún tipo de... No sé, no tiene más progreso de personaje que eso. Es un chabón que parece ser piola y después termina siendo un mercenario y hace laburo de mercenario. No tiene mucho... Y es cierto que ambas fueron fracasos comerciales, por eso digo que están infravaloradas, pero quedaron como producciones de culto gracias a este tipo de narrativa, historia y calidad de animación que Disney nos ofrecía en esas épocas. Luego de esto vendría el reinado de Pixar en los 2000, donde las películas menos olvidables serían para Disney La Familia del Futuro, Chicken Little, algunas más. Aquí sería totalmente opacado por el estudio de La Lamparita, hasta que llegamos a La Princesa y el Sapo, donde intentaron volver a este villano clásico que es el malo por la ambición, y como público nos lo dejan saber desde el principio. La película sería del agrado de muchos, pero no tendría el impacto que estaba buscando Disney, así que pondrían todas sus apuestas para ser Enredados, contar la historia de Rapunzel donde su Enredado también. madre, entre comillas, adoptiva, es una villana del estilo de los 90, una villana trágica con un vínculo potente con la protagonista, quien no la considera una persona mala, porque está dentro de esta relación. Sin embargo, esta villana también pasaría sin pena ni gloria, y es así como con este par de éxitos no tan resonantes llegaríamos a la excelencia, a lo mejor de lo mejor en villanía, y voy a explicar por qué. Que llegamos a Ralph el Demoledor, que ejecutaría tan bien su villano en la forma de Turbo que generaría la tendencia del villano de giro argumental en Disney. Pensaría... Y la verdad que el Turbo en Ralph está muy bien como villano, porque este sí que no te lo esperás en ningún momento hasta que te lo revelan. O sea, este sí que no te lo esperás. Digamos que para bien, pero sería... O sea, a ver, si sos de esos chabones que son súper minuciosos, podés llegar a atar un par de cabos porque tiene la misma voz que el personaje, porque te muestran primero al personaje de Turbo en la película antes de que aparezca este chabón. Y es como que, o sea, la voz del chabón es exactamente la misma. O sea, no cambia absolutamente nada, pero no lo pensás ni en pedo eso. O sea, no te pones a pensarlo. Para mal, porque los que le seguirían a Turbo no estarían tan bien escritos como él, produciendo así la caída de la villanía moderna de Disney. Pero antes de analizar a Turbo y por qué fue un villano tan bien desarrollado, y según este análisis, el mejor de la época moderna de Disney, veamos por qué caminos llevaría Disney a este tipo de villanos de giro argumental. Por ejemplo, a ver qué villanos muestra el chabón que están por debajo de Turbo. Lo sacarían Grandes Héroes o Big Hero 6 con Yokai. Y luego sacarían Frozen con el villano más sacado de la manga que puede existir en forma de Hans Callaghan. Ambos careciendo de profundidad y desarrollo de personajes, pero vamos a entrar a esto. Empecemos por Yokai de Grandes Héroes. Tiene un diseño visual intrigante, espectacular, con esa máscara que le da esa presencia misteriosa, pero todo es arruinado cuando se guardaron esa revelación que se da al final de la película de que la verdadera identidad es la de Robert Callaghan. La intención era que su verdadera identidad se mantuviese en secreto durante gran parte de la trama para que ¡pum! Salte la sorpresa. Pero eso nos daba a cambio una carencia de desarrollo y esa sensación de que esta cosa salió. Personalmente, de los tres, me gusta más el villano de Frozen antes que Turbo, por ejemplo. Pues yo siento que tiene un argumento más, no sé si sólido, pero es un argumento que puede ser verosímil. Salió de la nada. Y la consecuencia sería que nos sacarían de la atmósfera de la historia justamente en el momento de la revelación. Ahora pasemos a Hans Callaghan de Frozen. Este chabón, banco más.
Qué curioso que ambos Me parece mejor que Turbo este tipo. se apelliden igual. Hans es un villano cuya verdadera naturaleza se revela prácticamente en el final de la película de Frozen. Y es cierto que esta película se debe centrar principalmente en las hermanas Anna y Elsa y en su relación. Sin embargo, el villano en esta película es de suma importancia porque provoca el clímax y cierra la relación entre las protagonistas, resolviendo además el conflicto principal, que es que Elsa quiere lograr proteger a su hermana a pesar del peligro de sus poderes. ¿Y cómo lo consigue? Pues gracias a Hans, porque Anna se encuentra en esta situación desesperada debido a la herida causada por el frío extremo de Elsa. Y en ese momento Hans, quien había estado actuando como un príncipe encantador y había ganado la confianza de ambas hermanas, revela su verdadera naturaleza malévola. Yo lo van. Para mí está muy bien escrito este villano. Porque es un chabón que no te lo esperás en ningún momento de la película. Porque este chabón no te lo esperás ni en pedo. Pero después el argumento por el cual es villano es verosímil. Es el hijo, creo, si no me equivoco, es el hijo número 14 de una familia de una familia de la realeza. Por lo tanto, el chabón no va a tocar el trono nunca en su vida. Entonces, la única forma que tiene para ser rey es casándose con una princesa. Me parece totalmente verosímil el argumento de este tipo. Y que convence a la mina lo más rápido posible de que se case con él. O sea, la verdad que está muy bien, para mí está muy bien planteado el chabón. ¡La nada! Y aquí se Y manda... aparte está bien hecho en el sentido de que justamente el objetivo del chabón es convencer a la mina de que se case con él. Por lo tanto, no tiene que aparentar absolutamente nada. Entonces está bueno porque en la película no te lo esperás. O sea, para mí está muy bien. Haría todo el rollo, confiesa que su plan desde el principio era casarse con Anna y luego apoderarse del trono de Arandel al eliminar a Elsa. ¿Que esto es un giro inesperado en la trama? Sí, pero es forzado ya que Hans muestra esta crueldad y egoísmo de la nada, como si fuese un deus ex machina inverso. O sea, Yo creo que está bien planteado el hecho también de que lo mencione, porque a ver, de alguna forma te lo tienen que mostrar en la película. Ahora, yo siento que ponete, si fuese una situación verosímil, es un chabón que está viendo cómo la mina se está a punto de morir. Todo el mundo ya tiene como idea de que el chabón va a ser el rey, por lo tanto, dice, bueno, ya fue, si te morís, quedo yo como el rey, entonces se me hace mucho más fácil el laburo. Listo, nos remandamos. Total, te vas a morir ahora en un ratito. Yo siento que es por ahí el asunto. en vez de Es un poco rebuscado, bastante rebuscado, pero bueno, de alguna forma la película lo tenía que mostrar, si no, ¿cómo demostraba que el chabón era el villano? generar una solución conveniente de la nada, genera un problema conveniente justamente sacado de la manga. Para y así mí- sea la intención de introducir un villano sorpresa, justamente para causar conmoción en el espectador y asentar el drama de esta parte de la película, pues lo que ocasiona es que te termines rascando la cabeza, porque al revisar la película de manera retrospectiva, pues te das cuenta que no hay una hilación que sustente esta gran revelación. Y vuelvo a repetir, Sí, para mí sí tiene tienes- sentido. Para mí tiene es sentido. una revelación que te resuelve todo el conflicto No, de para la mí tiene película, sentido. porque Es Anna que no tiene que ser una revelación que resuelva la película, porque la película no tiene nada que ver con el chabón. Simplemente tiene que haber un villano en la película, porque tiene que haber un villano. O sea, yo creo que si no estaba este chabón, la película podría haber seguido tranquilamente y se podría haber resuelto de otra forma. Pero si quieren poner un villano, tenía que haber un villano y bueno, es lo que se consiguió como villano. No, pero yo siento que está bien planteado. se da O sea, cuenta está sacado de la manga, sí. Es rebuscado, sí, pero está bien planteado. de que el amor verdadero es la clave para detener el invierno que él se ha desatado justamente en esta parte, con su acto de sacrificio, cuando se interpone entre Hans y Elsa en el momento que él la iba a desvivir. Y así le demuestra a su hermana que este acto de amor verdadero en forma de su sacrificio es lo que descongela el corazón de Elsa y así todo el rey. Y todo eso sucede gracias a Hans, que es el que acentúa el conflicto, dejando parte de este final vacío por el ruido que ocasiona la revelación sacada nuevamente de la nada. Y podríamos decir, la falta de desarrollo de personajes en estos villanos puede ser una elección narrativa justamente para mantener esta sorpresa y suspenso, pero lo que ocasionan es que carezcan de profundidad y que arruinen el clímax de la película porque nos saca como espectadores del momento y de la atmósfera por lo ilógico que puede verse algo. Ponele voluntad a la coña. Y ahora veamos qué es lo que hace a Turbo el mejor villano de la época moderna y no solo de Disney, hasta de la animación. Turbo fue un famoso personaje en el juego de carreras de 8 bits llamado Turbo Time. Su legado en Leadwalk Arcade generó el término de hacerse turbo para describir el acto de saltar a otro videojuego. Ahora que el chabón me refrescó el argumento de Turbo, siento que es mucho más pelotudo el argumento de Turbo que el argumento de Hans, por ejemplo. Pero el argumento de Turbo es literalmente un
PJ de un jueguito que la gente empezó a jugar otros jueguitos en lugar del suyo, se olvidaron y el chabón dijo, ah, bueno, se olvidaron de mí, voy a joderle la vida al resto. Literalmente es el argumento de Turbo, boludo. Siento que el argumento de Hans es más profundo que eso. Particularmente si los Por lo resultados son malos. Turbo era extremadamente popular y querido por los jugadores de videojuegos, pero se volvería arrogante y celoso cuando llegó un nuevo juego de carreras llamado Road Blasters. Así que Turbo decidiría abandonar su juego y entrar al nuevo, causando que ambos se descompusieran y fueran desconectados. Y así desaparecería. Es más, el Capitán Silver me resulta mucho más profundo que Turbo, boludo. Realmente siento que aquel chabón la pifió un poquito diciendo que Turbo es el mejor villano de Disney. Por años hasta Me parece que un montón. lo encontrarían en otro juego de carreras llamado Sugar Rush, y ahí se haría pasar por el Rey Khan, el gobernante de este juego, que reprogramó todo para borrar la memoria de los demás personajes y eliminar a la verdadera princesa, que es Vanellope. Todos estábamos bien felices y tranquilos viendo la película del Ralph el Demoledor, cuando Vanellope, en la parte más interesante de la trama, se empieza a glitchear, porque el juego estaba siendo afectado y de la nada el rey de este juego también empieza a glitcharse y tú dices, ¿qué está pasando? Y que en ese momento se transforme en Turbo es una carta de amor a los villanos de giro argumental, porque O sea, eso sí, el tema del giro argumental del chabón, sí, porque no te lo esperas tampoco. Ahora, hace un doble giro. Primero nos nombran a Turbo como lo peor de lo peor, que hasta los mismos villanos lo repudian, pero nos hacen creer que ese se había desvivido con el juego que había invadido. Pero luego nos muestran facetas turbias del rey de este juego de Vanellope, anticipándonos que sus intenciones van más allá de proteger su juego, preparándonos para que este sea el villano de la película. Pero luego no solo hacen el giro de que Vanellope sí pertenece al juego y que el rey es el villano, sino que vuelven a girar la trama y nuestras neuronas al mismo tiempo revelándonos que no solo es el villano de la película, sino que es Turbo. Y lo peor es que tiene sentido. Y en esta parte Disney fue un genio con todo lo que hizo. Por crear a Turbo, te perdono todo. No, mentiras, he hecho demasiado. Pero recuerden esa esencia. Este es el mejor villano de giro argumental, superando a Pixar, que era el experto en este tipo de villanos. la verdad que... o sea, a mí no me convence. O sea, es cierto que es inesperado, pero a mí no me convence, boludo. No siento que este chabón sea el mejor villano de giro argumental que haya en Disney, boludo. Porque, nada, te muestran a Turbo, después te muestran al chaboncito este, y después resulta de que el rey Candy es en realidad Turbo, boludo. Y guau, boludo, la concha de la lora. No sé, no me termina de convencer. Yo siento que un villano que ni siquiera, o sea, insisto, me parece mejor personaje y me parece un giro argumental más profundo lo del Capitán Silver que este chabón, por ejemplo. Y el Capitán Silver, insisto, no es un villano, es un antagonista, pero me parece un giro argumental más potente, más profundo, con más sentido, con más emoción, lo del chaboncito ese, que lo de Turbo, boludo. Me resulta más, incluso me resulta más profundo el giro argumental de Hans que el de este chabón, porque es como que el argumento del villano está mejor planteado en Hans, por ejemplo. En este chabón no me termina de convencer el giro argumental, porque, o sea, el giro argumental, el concepto del argumento de villano. Porque este tipo es un villano porque era un PJ muy famoso y después dejó de ser famoso y dijo voy a cagarle la vida al resto. ¿Entendés? Es como que no me convence eso. Y justo en un momento donde estaba en su prime. Y no solo es inesperado y sorprendente, sino una lección de cómo crear un personaje complejo. Es que no es complejo. Su motivación se basa en la envidia y el deseo de ser el centro de atención en estas máquinas de arcade, lo que lo llevan a... Es que tampoco es un concepto, tampoco es un argumento que vos digas a la concha de la lora, boludo. Si vamos al caso, Hans también, su concepto, o sea, su argumento es ser el rey y pretende ser el rey de la forma más fácil y rápida posible. ¿Cuál es la forma más fácil y rápida posible? Bueno, enamorar a una princesa y casarse con una princesa, boludo. Evidentemente lo logra porque vos no te lo esperás, ¿entendés? Vos no te lo esperás. O sea, el chabón está bien planteado también porque no te esperás que el chabón termine siendo el villano al final. Entonces, en ese sentido está bien. El Capitán Silver es un pirata que busca llegar al planeta del tesoro, convenciendo al pibito este, que nunca me acuerdo el nombre, convenciendo al pibito para que los guíe. Y después resulta que el chabón cambia, o sea, pasan unas ciertas cosas en la película y el chabón se vuelve bueno, cambia de opinión y un giro argumental y se vuelve bueno, de alguna forma, bueno entre comillas, porque sigue siendo pirata al fin y al cabo y termina siendo medio, o sea, termina no siendo un personaje bueno, pero sigue
como teniendo un par de ápices de bondad, digamos. Sigue siendo antagonista, al fin y al cabo. ¿Entendés? O sea, no es bueno, pero ¿entendés? O sea, siento que eso es mucho más profundo que este tipo. Porque este tipo no es profundo. Para mí, este tipo no es profundo. Para mí, realizar Turbo no es un personaje profundo. acciones egoístas y destructivas. No es un personaje Esta profundo. complejidad lo convierte en un villano intrigante y por ende memorable. Y esta Mira. revelación de la verdadera identidad de Turbo impacta emocionalmente tanto a la audiencia como a los personajes dentro de la historia. Pero por primera vez se vería a la audiencia aún más afectada que los mismos seres que habitan este universo del villano. Y todo está tan bien hecho en esta película que este mensaje de representar un comentario sobre la importancia del trabajo en equipo y el protagonismo compartido, en lugar de hacer esta separación de buscar la fama y el reconocimiento individual, pues es lo que encapsula a Turbo y marca la diferencia de un villano en esta historia y de personajes que hacen el rol de villano en sus videojuegos, delimitando lo distinto que es actuar a ser el malo a realmente ser uno. Es bellísimo. Y a partir de que Turbo fue una joya de la escritura, Disney y Pixar intentarían emularlo constantemente al pasar de los años, y hemos repasado a Yokai y a Hans. Sin embargo, Pixar, dejando atrás las grandes películas de su estudio que fueron excelentes de los 90 al 2010, pasaría justamente a realizar villanos decepcionantes a raíz de este intento de emulación de un villano como Turbo que te rompa la cabeza. Y así pasamos a Evelyn y a Buzz Lightyear del futuro, un par de personajes villanos que son superficiales y sufren del mismo problema que Hans de Frozen. Villanos que yo los estoy denominando, este término no existe, Deus Ex Machina inversos, cuya gran revelación salen de manera conveniente y sin sustento, que es más evidente en la película de Lightyear, que no fracasó por ese beso de un segundo, sino por ser una historia nada entrañable Bueno, en la ninguna de Buzz Lightyear sí que es bastante pelotudo. parte de su historia, incluida sobre todo la revelación de este villano de que Buzz del futuro es Zork. Todo esto se volvió insatisfactorio porque en ningún momento Buzz del presente da señas de poder transformarse en algo así. La ejecución general de los villanos de estas películas es débil y carece de impacto. Lo mismo con Evelyn en Los Increíbles 2, donde su motivación es la tan ya abordada venganza, que no se le acerca ni de broma a lo que realmente significó Síndrome en Los Increíbles. Y la película Coco sería una isla en toda esta decadencia de los villanos modernos, porque nos presentaría a Ernesto de la Cruz, quien argumentalmente tiene bien anticipada su historia para una revisión retrospectiva porque sus motivaciones están llenas de sentido. Agarra el concepto que habían ya realizado con Charles Mons en la película Up y lo integra Eso es verdad, boludo. Me había reolvidado del villano del chaboncito de Coco y el de Up. Son buenos villanos también. de manera efectiva la narrativa Son de muy su buenos villanos. respectiva película. Y esto no solo contribuyó al éxito de dicha película, sino al compromiso emocional de la audiencia con la historia. Porque hasta ahora todos nos acordamos de Ernesto de la Cruz y el momento de la revelación también de Charles Mons en Up, porque Pixar fue experto en esto a la hora de escribir sus villanos de giro argumental, pero luego se estaría diluyendo por cambiar justamente a otros tipos de villanos, metiéndose con el tema de traumas generacionales, o que ahora ya no hay villanos, sino que el antagonista es el mismo carácter del personaje, va a ser obstáculo persistente durante toda la trama. Y después de revisar todo esto, vemos claramente que Turbo tiene gran importancia en todo este cambio que hubo en la villanía moderna Ahí, de estas películas no sé, animadas. el Nos único en lo que realmente no estoy de acuerdo con el chabón, porque el resto de las cosas que dice el chabón está bien. El único que estoy de acuerdo es que diga que Turbo es el mejor villano de Disney. Solo que para convertir a un personaje en un gran villano de giro No, argumental no se estoy de necesita una sorprendente transformación que respete la lógica que establece su propio universo, además de que tenga complejidad como personaje para que haga sentido que haya engañado a todos los seres de su mundo, pero además al público, y la capacidad de intensificar este conflicto principal sin llegar a ser un Deus Machina inverso. Ojo, vuelvo a repetir, este término me lo inventé para que no obedezca a una conveniencia de guión, contribuyendo significativamente no solo a que la historia quede para siempre en la memoria de la audiencia, sino al éxito de la película. Y ojalá que se le dé la oportunidad a algún equipo creativo de Disney para recuperar la memoria, dejando atrás marketing político, dedicándose ahora sí a contar historias que contengan personajes como Turbo, y así volver a darnos estas maravillas que hasta el día de hoy nadie puede superar.
Muchas gracias por llegar al final del video. Si te ha gustado, deja tu pulgar arriba. Si es que no, compártelo con alguien que te caiga mal, para que la pase mal también. Y conmigo será hasta la próxima. Suscríbanse al lado oscuro. Recuerden que Huesitos los ama. Mamacé, mamasa, mamacusa. Bueno, realmente lo único que no estoy de acuerdo con Chabón es lo de Turbo. Después el resto del video, banco bastante, loco, banco bastante.